Chicos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a ir a este tema de formato condicional con fórmulas. Acá en el Classroom, formato condicional con fórmula, ¿ya? Vamos a abrir acá este archivo, el 3. Hacemos clic acá en ver en una nueva ventana. Lo vamos a descargar. Ok. No se olviden de habilitar edición para que puedan modificar el archivo, ¿ya? Bien. Formato condicional con fórmula. ¿Qué es el formato condicional? Ya, el formato condicional son todos los cambios que yo le puedo hacer a una celda. ¿Qué cambios? Por ejemplo, cuando le pongo colorcitos, cuando le pongo color de letra, cuando le pongo negrita, todo eso. ¿Ya? Pero me dice formato condicional. Ese es el formato de celdas, esos cambios. Condicional quiere decir de acuerdo a una condición. ¿Ya? O sea, le va a aplicar formato, le va a aplicar colorcitos, va a resaltar todo eso, pero de acuerdo a una condición, no así nomás. ¿Ya? ¿Para qué sirve este formato condicional? Pues sirve para resaltar los datos, ¿ya? Para mostrar información relevante para la persona que está trabajando con la información, con los datos, ¿ya? Vamos a empezar a resolver el primer ejercicio. Resaltar la fecha si la cantidad es mayor a 10. Primero identifico qué columna voy a resaltar. Fecha. Ya está. ¿De quién depende esto? De la cantidad. O sea, si esta cantidad es mayor a 10, resáltalo, ¿ya? Entonces, primero tengo que entender el ejercicio, tengo que entender primero a qué columna le aplico y de qué columna depende, ¿ya? Entonces, selecciono esto nada más, formato condicional, nueva regla, y le digo acá, ¿no? Toda fórmula con igual, toda fórmula empieza con igual. Comparo, ¿no? Si esta cantidad es mayor a 10, ponle color amarillo o celeste. Pero recuerdan que este G8, o sea, esta cantidad está en un rango. Como está en un rango, ¿no? Un rango, ya saben que es un conjunto de dos o más celdas. En este caso tenemos cinco celdas. Entonces, el dólar de la fila se tiene que eliminar. ¿Ya? Listo. Entonces, porque si no elimino esto, solamente va a aplicar la fórmula a la primera fila. Pero yo quiero que aplique a todas las filas. Por eso tengo que eliminar. ¿Ya? Sería todo. Si, por ejemplo, acá le pongo 20, ya está resaltado. ¿Ya? O sea, recuerden, cuando yo comparo, ¿no? En este caso, si 11 es mayor a 10, cuando yo comparo siempre hay dos respuestas, o verdadero o falso. Cuando es verdadero, aplica. Pero cuando es falso, digamos 5 es mayor a 10, falso, ya no hace nada. ¿Ya? Recuerden que una comparación siempre me da dos resultados, o verdadero o falso. Pasamos con el siguiente ejercicio, el 2. Resaltar el código del vendedor si el precio de compra es igual al precio de venta. Entonces, si este precio es igual a este otro precio, resáltame el código. Entonces, acá intervienen tres columnas. ¿Ya? ¿Quién depende de quién? Esta columna depende de estas dos.
Esta depende de estas dos. Listo. Tengo que darme cuenta, tengo que darme cuenta, tengo que entender el ejercicio, ¿ya? Si no entendemos, no vamos a poder hacer nada. Si esto, le digo, si el precio de compra, eso está acá, en E8, ¿qué operador? ¿Cuáles son los operadores de comparación? Mayor, igual, menor, menor que, distinto. ¿Qué operador utilizo? Igual. Recuerden, en una comparación siempre va a intervenir un operador de comparación. Si no hay operador de comparación, no puedo comparar. Imposible. Siempre tiene que haber un operador de comparación en una comparación. Siempre de los siempre. Listo, píntame de color, se lee este amarillo, ¿ya? Pero, como son rangos, tengo que eliminar el dólar. Si no, solamente va a funcionar en la primera fila. Listo. Si este precio es igual a este otro precio, ¿esto es verdadero? 500 es igual a 500, verdadero. Aplica. 500 es igual a 600, falso. No aplica. Cuando es verdadero va a aplicar, pero cuando es falso no hace nada. ¿Ya? Recuerden esa regla. Resaltar al vendedor cuyo código sea igual a la celda F2. Resaltar al vendedor cuyo código sea igual al precio, cuyo código sea igual a la celda F2. O sea, esta columna depende de este rango y de esta celda. ¿Sí o no? O sea, si este código es igual a este otro código, lo va a resaltar. Si el código, este otro código es igual, y así, lo resalta. ¿Ya? Entonces tengo que verificar qué columna depende de qué otra columna. Siempre va a haber eso, ¿no? Siempre una columna va a depender de otra o de varias. En este caso, esta columna depende de estas dos, bueno, de esta columna y de esta celda. Acá es una celda nomás. Acá sí hay un rango, ¿ya? Entonces, selecciono vendedor y le digo, no, si este código es igual, operador de comparación, a este código, píntame de color rojito, digamos, y eso sería todo. Pero como este es un rango, el código del vendedor es un rango, borro el dólar de la fila. El dólar de la columna no importa, puede quedarse, ¿ya? Ahora, F2. F2 es un rango, no es un rango, es una sola celda. Cuando es un valor único, o sea, cuando no es un rango, cuando es una sola celda, como en este caso, deben permanecer los $2. Listo, ya está perfecto. Ahora, si yo pongo 001, me marca. Si yo pongo 002, marca. Qué bonito. Si yo pongo 100, pues no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que sea verdadero, o sea, no hay ninguno que sea igual. Cuando sea igual nomás, va a marcar o va a resaltar. Última, resaltar los subtotales cuya fecha sea igual a la celda F3. Resalto los subtotales cuya fecha. Entonces me doy cuenta, ¿no? ¿De qué depende? ¿De qué depende que esta columna sea resaltada? Depende de la fecha, ¿cierto? Ya, entonces, en este caso, si la fecha, no solamente de la fecha, sino de la fecha y de lo que yo vaya a poner acá en la celda F3, acá. De esta celda, o sea, de estos dos, depende este subtotal. Ya está. Eso tengo que darme cuenta. O sea, primero tengo que entender el problema. Si no entiendo el problema, no voy a poder resolver nada. Entonces selecciono subtotal. Comparo. Si esta fecha es igual, operador de comparación igual a esta otra fecha, píntame de color celeste o verde.
pero igual, ya. Fecha, o sea, acá B8 es un rango. Entonces, como es un rango, elimino el dólar de la fila. Solo se queda el dólar de la columna. Y F3, o sea, donde está esta fecha, esto no es un rango, es un valor, es una sola celda, es un valor único. Debe permanecer los $2. Listo. A ver, por ejemplo, si yo pongo 1 de enero del 2025, ya lo resalto, ¿no? Porque esto es igual. Si pongo 6 de mayo 2025, ya lo resalto. 1 de enero del 2000. No pasa nada porque no hay ningún valor que sea verdadero, o sea, que sea igual. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces, este tema va a ser para el examen parcial, ¿ya? Repásenlo, por favor. Observen el video y ya nos vemos hasta el próximo video. Vamos a